Delante el perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. Tengan todos muy buenos días. Y antes que nada, disculpen porque yo he tenido problemas en el internet. Tengo dos internet y los dos me están fallando. No sé cuál es el problema. Y por favor, la clase pasada de igual manera hemos tenido unas pequeñas problemas y de todas maneras grabé la clase y lo puse en el CIANE. ¿Me entienden, jóvenes? Recuerdan ustedes la clase anterior tratamos sobre la economía mayormente. La economía, jóvenes, hablaba algo sobre la economía que era una ciencia, jóvenes, que es una ciencia que mayormente se considera una ciencia puramente matemática. Pero además de ser una ciencia puramente matemática, el objetivo principal de la economía es la administración de los recursos. Es decir, que todas las necesidades, que todos los recursos estén al alcance de la mayoría de la población para poder satisfacer sus necesidades. ¿Me entendieron, jóvenes? El día de hoy, como habíamos visto, la economía se divide en micro y macroeconomía, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, mayormente sobre lo que ustedes se consideran jóvenes como la teoría de costos. Dale. No sé si han oído hablar, jóvenes, mayormente han oído hablar de la zona de confort. No sé si han oído hablar de ustedes de lo que se Bro, estoy conoce con el poniendo. nombre de zona de confort. Bro, A ver, ¿a cuánto opinas? chicos, no es la zona de confort no es un concepto de moda. No, no es un concepto de moda, jóvenes, sino que algo necesario que deben tener las empresas, que es necesario para que las empresas, chicos, para que las puedan prosperar, para salir de la zona de confort, implica casi siempre una inversión. El objetivo principal de un empresario, jóvenes, es invertir, pero ¿para qué? Principalmente para generarle ganancias. Y entonces, en esta inversión que hacen los empresarios jóvenes o los grandes emprendedores, tienen verdaderamente que invertir para lograr un objetivo principal. Por ejemplo, para poder ofrecer un bien y un servicio, jóvenes tienen que invertir. Pero para eso, no se olviden, siempre he oído hablar de una zona mayormente el estudio del mercado. Estudian el mercado para la mayoría de empresarios estudian el mercado. Para poder triunfar, jóvenes tienen que estudiar el mercado. Hay muchos pequeños empresarios que se lanzan jóvenes así más, pero no hacen un estudio de mercado. Cuando haces un estudio de mercado, ve y después ve qué producto va a ofrecer y ve los gastos que va a invertir ese producto o ese bien o servicio, jóvenes, y si lo va a generar sobre todo ganancia. Todo empresario invierte, jóvenes, porque tiene que generarle ganancia. Ahora sí, el tema que vamos a ver el día de hoy, jóvenes, se considera con el nombre de teoría de costos. Y vamos a empezar, jóvenes, con lo siguiente. La teoría de costos ya les había explicado anteriormente. Para la producción de bienes y servicios. ¿Qué significa? Los insumos que yo voy a invertir. Por ejemplo, si yo soy un empresario que me dedico a la fabricación de lentes, los insumos que voy a invertir, jóvenes, que voy a invertir o que voy a utilizar para producir estos lentes. Por ejemplo, jóvenes, el plástico, zapatitas y todo lo que mayormente. Y sobre todo, si yo soy el empresario y no tengo el conocimiento, tengo que necesitar los servicios de un técnico. La persona que me va a fabricar estos lentes, jóvenes, a la medida de las personas. Entonces, entonces el consumir mayormente los insumos que voy a obtener para producir un bien o un servicio. Hey, jóvenes, entonces, cuando hablamos de la mayoría de los empresarios, principalmente las pequeñas empresas, los pequeños empresarios definen el precio, sus precios a partir de los precios de sus competidores. Por ejemplo, si yo soy un empresario y estos lentes yo los estoy vendiendo a 100 soles, va a venir, por ejemplo, hay otro empresario que también quiere fabricar lentes de la misma calidad. Entonces, primero, jóvenes, se averigua a qué precio yo estoy vendiendo estos lentes. Y sobre todo, por ejemplo, si él lo vende así, yo lo voy a vender a 95. Inclusive, jóvenes, a veces sin saber a qué precio, cuánto es el costo de los insumos que yo estoy invirtiendo, jóvenes. Hay muchos empresarios que se van a la quiebra y hay otros que le da pocas ganancias. Que inclusive, jóvenes, cuando estábamos hablando de las pocas ganancias, inclusive cuando tiene que pagar los impuestos o tributos, se da cuenta que lo que gana a veces no les alcanza. Entonces, lo principal para poder llevar una empresa hacia adelante es hacer una teoría de costos, en los costos de producción. No sé si habrán oído hablar ustedes de costos, jóvenes.
de costos y gastos. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre costo y gasto. No sé si habrán oído hablar ustedes. El gasto, jóvenes, a ver, lo que una persona o empresa debe pagar para por un artículo o un servicio. Hey, jóvenes, por ejemplo, lo que yo voy a pagar, lo que yo principalmente, yo como persona natural o miembro de una familia o miembro jóvenes, como una persona normal, común y corriente, los gastos que yo voy a tener que hacer, jóvenes, para pagar por un artículo o un servicio. Por ejemplo, estoy pagando por el servicio de Internet, del Internet de Movistar. El Internet de Movistar estoy pagando 100 soles. Y a pesar de que el servicio es pésimo, tengo que reclamar porque este servicio no está funcionando bien. Por ejemplo, hey chicos, pero mayormente los gastos, el objetivo principal, por ejemplo, si es una empresa, los gastos que está saliendo, lo que está invirtiendo una empresa para poder obtener, para poder ofrecer un bien. Lo principal de esta empresa, jóvenes, que mayormente el objetivo principal es que este bien o este servicio mayormente tenga la acogida de la mayoría de la población. En cambio, un costo, hoy jóvenes, es el gasto económico que realiza o representa la fabricación de una empresa. Lo que invierte una empresa, jóvenes, para prestar en la fabricación de un producto o jóvenes, o el costo que realiza en ofrecer un servicio. ¿Cómo así? Por ejemplo, jóvenes, ¿cuánto le ha costado para poder vender cuánto ha invertido para poder ofrecer estos lentes? Por ejemplo, si como empresario invertí 70, estoy vendiéndolo a 100 soles, me está generando una ganancia. Es decir, los 100 soles los 70 soles que estoy invirtiendo, significa lo que yo estoy gastando en mano de obra, lo que estoy gastando en los insumos, en cada uno de estos. ¿Entienden, jóvenes? Ahora sí, el objetivo principal como empresario determinar el gasto que me toca lo que yo estoy invirtiendo por cada producto, jóvenes, determina el costo de producción. Y así, jóvenes, el precio del producto que tengo que ofrecer yo en el mercado. No debemos olvidar, el costo es el precio en la fabricación de un producto, el costo. O es el dinero, jóvenes, que yo he invertido por fabricar un producto. En cambio, cuando el costo se consume, jóvenes, se consume recién, se convierte en gasto. Ahora sí, jóvenes, estábamos hablando mayormente de la teoría de la producción, jóvenes, o la teoría de costos, es lo que mayormente invierte un empresario. Es lo que invierte un empresario, jóvenes, para poder fabricar un producto. A ver, yo como empresario tengo que tomar esa decisión. Pero ¿en qué me consiste la decisión? La decisión que consiste, jóvenes, en que yo jóvenes, como todo empresario, tiene que arriesgarse. Todo empresario se arriesga, jóvenes, para poder invertir. Pero para poder arriesgarme, tengo que estudiar el mercado. Ahora sí. Por lo tanto, a ver, jóvenes, si yo voy a ofrecer un producto, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Depender la relación que hay entre el costo y la producción. ¿Qué significa, jóvenes? ¿Qué significa entre el costo y la producción? Lo que yo he invertido y lo que yo he producido, jóvenes. Por ejemplo, si yo he producido 100 libros, jóvenes, y en el total de los 100 libros he invertido 1000 soles, significa que tengo que dividirlo los 1000 entre los 100. Por ejemplo, y cada libro me cuesta 10 soles. Me ha costado, ese es el gasto que yo he hecho, por ejemplo, por cada libro. ¿Y cuánto lo voy a vender en el mercado? Depende, jóvenes, a cómo lo ofrezca yo en el mercado. Si quiero obtener ganancias, tengo que vender como empresario, todo empresario, lo que le conviene es generarle ganancias. Ahora sí, si yo he gastado 10, por ejemplo, o lo ofrezco a 15 o depende cómo yo quiera ofrecer mi producto en el mercado. Pero al fin y al cabo me va a resultar una ganancia. Ahora sí,
es importante para definir el nivel de producción de ganancias. Ese es el objetivo principal de la teoría de los costos, del costo de producción. Cuando hablábamos de costo de producción, también hablábamos de lo siguiente. Pero ¿en qué consiste verdaderamente? ¿En qué consiste? La mayoría de ustedes se preguntará, profe, ¿pero en qué consiste la teoría de costos? Es el valor, jóvenes. Es el valor. Es la teoría según el cual el valor de cambio depende de un bien. Por ejemplo, en lo que yo he invertido, jóvenes. Yo lo he explicado anteriormente. En lo que yo he invertido para producir un bien. Cuando hablábamos de esto, tenemos que ver, jóvenes, si yo he invertido, por ejemplo, un agricultor ha invertido, jóvenes, durante todo este tiempo para cultivar maíz, y él tiene que sacar, jóvenes, él al final tiene que sacar, por ejemplo, un porcentaje aproximado de cuánto de ganancia le originado el producir el cultivar maíz, jóvenes. Y el resultado final de él se dará cuenta de cuánto es la ganancia que le queda. Ahora sí, como yo le decía, jóvenes, en la teoría de costos, jóvenes, depende del gasto invertido. Ahora sí. Cuando mencionábamos lo siguiente, lo que yo estoy haciendo, yo como familia, me doy cuenta de cuánto, por ejemplo, lo que yo gano como maestro, lo que yo gano, me hace tener un cálculo de cuánto soy los gastos que tengo que realizar mensual en mi familia. Entonces, hay una gran diferencia entre teoría de costos, jóvenes, y como había no mencionado, y la teoría, chicos, y lo que había no mencionado anteriormente. ¿Cuál es la necesidad, jóvenes? ¿Cuál es la necesidad mayormente? Jóvenes, el costo de producción es igual que decir el costo de oportunidad. A ver, ¿qué significa el costo de oportunidad o el costo de producción? Es la cantidad, jóvenes, de bienes o servicios que yo tengo que, chicos, que yo tengo que ver o renunciar para obtener principalmente un objetivo. En la vida, jóvenes, con los recursos que se cuentan, que son escasos, en la vida como en la vida, en la mayoría, jóvenes, con los recursos que contamos en cada familia, no son suficientes para poder cubrir la mayoría de necesidades. Por lo tanto, jóvenes, tenemos que renunciar a muchos de ellos. Y cuando hablábamos del costo de oportunidad, el costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios que debemos renunciar. Tenemos que elegir uno de ellos. Ahora sí, cuando hablábamos de costo de oportunidad, hablábamos, jóvenes, no nos olvidemos que la oportunidad, jóvenes, es de un bien, el costo de oportunidad es la cantidad de bienes o servicios que tenemos que renunciar, que debemos renunciar principalmente para obtener otros bienes o servicios. Cuando hablábamos, jóvenes, principalmente, habíamos mencionado sobre el costo de producción. Es el desembolso monetario, lo que yo estoy invirtiendo. El costo monetario es el desembolso monetario. ¿Qué significa el costo de producción en el desembolso monetario? Lo que yo estoy invirtiendo, jóvenes. Para poder, jóvenes, o el costo monetario en el que incurre el producto. Por ejemplo, en la compra o alquiler de recursos para producir los bienes o servicios. Por ejemplo, chicos, yo tengo que invertir, si yo fabrico lentes, si tengo que vender, tengo que alquilar un local. Es el desembolso monetario, el costo de producción. Si yo quiero vender mis lentes, tengo que alquilar un local donde donde sé que se moviliza la mayoría de la población y pueda ofrecer este servicio para que tenga mayormente más acogida. Cuando hablábamos de costo de oportunidad, chicos, jóvenes, es la mejor alternativa en la que hubiera podido emplear un recurso. Es la mejor alternativa si yo me doy cuenta que yo he invertido en fabricar ese producto y me está generando ganancia, el costo de oportunidad. Por ejemplo, si darán cuenta ustedes en estos momentos de la pandemia,
Jóvenes, muchos pequeños empresarios han renunciado a su antigua profesión y se han dedicado a fabricar, por ejemplo, mascarillas. O hay muchos jóvenes que, por ejemplo, hay algunos que teniendo el conocimiento se han dedicado a fabricar este alcohol, a pesar de que algunos jóvenes, algunos han hecho alcohol adulterado, por ejemplo. Jóvenes, esto cuando hablábamos de costo de oportunidad es la mejor alternativa en la que hubiera podido emplear un recurso. Es decir, la mejor opción en la que yo hubiera podido, jóvenes, para emplear un recurso. Por ejemplo, hoy en día, producto de esta pandemia, hay muchos pequeños empresarios que se han lanzado, jóvenes, han hecho estudios de mercado y se han lanzado, jóvenes, a fabricar, por ejemplo, a la famosa lejía o los detergentes, jóvenes, que es para protegernos principalmente de las enfermedades que están de esta pandemia. O, por ejemplo, no sé si se habrán dado cuenta de la fabricación de las mascarillas o de esas jóvenes que nos cubre el rostro totalmente casi. Ahora, cuando hablamos de costo de oportunidad, no debemos, jóvenes, olvidarnos de la cantidad de bienes o servicios que debemos renunciar para poder elegir la mejor alternativa. Como empresario, me conviene, jóvenes, hacer un estudio de mercado. ¿Para qué? Para buscar la mejor alternativa. En estos momentos de la pandemia, la mejor alternativa es fabricar lejía o, por ejemplo, vender mascarillas a un precio cómodo. A pesar, muchos empresarios jóvenes, a veces pequeños empresarios, no tienen buenos ingresos. ¿Por qué? Porque a veces el precio de un producto lo ponen demasiado elevado. Y depende de los empresarios. Cada empresario tiene su pensamiento muy diferente. No debemos olvidarnos, el costo de oportunidad es la mejor opción que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los tipos de costo? Dentro de los tipos de costo tenemos varios tipos de costo, jóvenes. Cuando hablábamos de tipo de costo, por ejemplo, tenemos, jóvenes, por ejemplo, hablábamos del costo fijo, costo variables, costo total, costo unitario y costo marginal. Hay varios tipos. Según el comportamiento de un costo fijo, jóvenes, hablábamos mencionado mayormente, es lo que nosotros tenemos que pagar siempre en un determinado tiempo. Así no hayamos obtenido ganancias. Por ejemplo, producto de esta pandemia, si yo tenía un local comercial, yo alquilaba un local comercial, jóvenes, y yo he firmado un contrato. Así no haya tenido ingresos, jóvenes, yo tenía que pagar mensualmente el local. Tengo que pagar la mensualidad de este local. Y según, por ejemplo, hay muchos empresarios, muchas personas han tenido que abandonar esos locales, porque jóvenes, producto de esta pandemia, por ejemplo, se han ido a la bancarrota muchos, por ejemplo. O, por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, la política que han aplicado otros empresarios es que, por ejemplo, si yo tenía un restaurante, en mi restaurante tenía trabajadores jóvenes, he tenido que disminuir mi personal. O, por ejemplo, darle, como lo han hecho algunos pequeños empresarios en Lima, han dado vacaciones, jóvenes, y pagos adelantados, porque han tenido los recursos suficientes para poder afrontar esto. Algunos, no todos. Otros que optaron, jóvenes, por despedir a sus trabajadores. El costo fijo es el sueldo que tengo que yo pagarle a mis trabajadores. Así haya tenido, jóvenes, así haya tenido buenos ingresos o bajos ingresos. Depende como empresario. O, por ejemplo, cuando hablábamos de costo fijo, es el pago que tengo que hacer por el pago que tengo que realizar por el recibo de luz, por ejemplo. Hay algunos empresarios, por ejemplo, he tenido conversación con muchos pequeños empresarios. Me dicen lo siguiente: yo no he abierto mi local, pero tengo que pagar 500 soles de luz. Yo le digo, es lo siguiente: el pago del recibo de luz es porque tú pagas como empresa y pagas un derecho. Si no has consumido, tienes la opción de ir a reclamar, pero hay un cálculo aproximado, así no hayas consumido luz, que tienes que pagar, porque es una empresa. El servicio que tú has ofrecido es porque has formado una empresa. Entonces, en eso consiste el costo fijo. A ver, jóvenes, entonces, que quede claro, el costo fijo, jóvenes, son aquellos que hay que pagar siempre en un determinado periodo o en un determinado tiempo. A ver, cuando hablábamos de costo variable, jóvenes, son los gastos que un empresario, jóvenes, tiene que realizar.
mayormente los costos o los gastos que yo realizo por los insumos que empleo para fabricar algún producto. Por ejemplo, jóvenes, si yo fabrico yogures, los insumos, jóvenes, yo ocupo frutas y otros ingredientes más como azúcar y envases. Todo eso, chicos, hey, todo eso significa el costo variable. ¿Qué significa? Los insumos que yo invierto para producir un producto. O un ejemplo más, jóvenes, cuando, por ejemplo, yo digo lo siguiente, si yo fabrico, por ejemplo, yo vendo chifles, la fruta, tengo que comprar por ejemplo, el plátano verde, tengo que comprar, jóvenes, el aceite y todo, las fundas que voy a envasar, jóvenes, por ejemplo, los chifles. Todo eso significa los costos variables. ¿Me quedó claro, jóvenes? Cuando hablábamos de costos variables. Por ejemplo, jóvenes, si yo ofrezco más productos, va a aumentar mi costo de producción, jóvenes. Si yo ofrezco más productos, va a aumentar mi costo de producción. O mayormente, ¿qué significa? Va a aumentar mi costo variable. Si yo fabrico, por ejemplo, más chifles, tengo que gastar más y estoy invirtiendo más en los insumos. Ahora sí, ¿y qué significa el costo total? El costo total significa, como empresario o pequeño empresario que yo soy, jóvenes, significa lo siguiente. Tengo que hacer un presupuesto. Si yo, por ejemplo, yo fabrico chifles y lo vendo en un local, jóvenes, tengo que hacer el presupuesto, cuánto yo invierto en los insumos y en el costo variable y cuánto yo invierto, jóvenes, en el costo fijo. Y por lo tanto, mi producto tiene que, jóvenes, los productos, las ganancias que tenga por vender mis productos, tiene que satisfacer mis necesidades. ¿Qué significa? Tiene que generarme ganancia. Y por eso cada empresario, jóvenes, tiene que hacer un costo total. A ver, chicos. ¿Qué significa el costo total? Significa el costo total, jóvenes, tengo que sumar todo eso. Por ejemplo, un señor que vende ropa, en el mercado alquila un local y de ahí saca un presupuesto si le queda ganancia mensual. Si no, como empresario, si no se da cuenta que como empresario, jóvenes, como te digo, perdiendo, entonces él busca otra opción de invertir. Por eso yo les digo lo siguiente, como empresario tenemos que hacer lo siguiente, es el estudio de mercado. O puede ser, jóvenes, cuando hablamos de costos totales, significa, también hablábamos de otro costo, que significa el costo unitario o costo marginal. El costo unitario, chicos, también se le conoce con el nombre de costo marginal. Hey, jóvenes, si aumenta ¿qué significa el costo total? El costo marginal es el aumento en el costo total. Si hay más, chicos, si hay más gastos, hay más ingresos. ¿Ok, chicos? ¿Qué significa esto? Por cada unidad de producto que yo fabrico. Si yo invierto más en los insumos, obtengo más productos. Si normalmente fabricaba, por ejemplo, fabricaba 100 mascarillas y producto de esta pandemia, hoy en día fabrico 500 mascarillas, jóvenes, y lo que invertido por esas 500 mascarillas me equivale que cada mascarilla aproximadamente me sale a 3 soles. Y yo lo estoy vendiendo en el mercado a 6 soles. Por ejemplo. Entonces, el costo unitario significa el precio por cada producto. No nos olvidemos, si aumentan el precio de los insumos, jóvenes, significa que aumenta el costo total. Y de ahí se determina el precio del producto. Tienes que tener en cuenta el costo fijo, el costo variable, después la sumatoria total y te vas a dar cuenta que cuánto tienes que vender el producto. Para poder determinar, jóvenes, el precio de ese producto, tienes que hacer el costo unitario. El costo unitario, que quede claro, es el precio que tú vas a determinar por cada producto. Todo empresario tiene que tener en cuenta lo siguiente, es según el comportamiento. A ver, chicos, pero también hay otro tipo de costo, según, jóvenes, según el periodo de tiempo. A ver, como había mencionado, por su comportamiento, por ejemplo, hay costos variables.
habiendo mencionado, de acuerdo a la producción, cambia. A mayor producción, mayor costo. Y a menor producción, menor costo. Si yo antes invertía poco dinero en fabricar mascarillas, antes de la pandemia, invertía poco dinero. Significa, jóvenes, gastaba menos dinero y vendía pocos. Pero, producto de la pandemia, jóvenes, está, hey chicos, aumentado. Producto de la pandemia, aumentado. Aumentado el precio y mis insumos, aumentado el precio y mis insumos. Y producto de esto, jóvenes, como aumentado el precio de mis insumos, lo que voy a hacer lo siguiente es ¿por qué? Porque ha aumentado mi producción. Y el costo fijo, jóvenes, significa que lamentablemente, si es un local que está en buena ubicación, si un local que está en buena ubicación y el dueño me lo alquiló a determinado precio, jóvenes, me lo alquiló a determinado precio y me está hoy en día, antiguamente, producto de la pandemia, me generaba pocos ingresos, tenía que pagar, jóvenes, más gastaba en el alquiler, pero hoy en día, como producto de la pandemia, estoy en buen lugar, estoy vendiendo bastante mascarillas, por ejemplo, y me está, jóvenes, el costo fijos, no debemos olvidarnos, es el precio que normalmente yo estoy ocupando, y el sueldo de mis trabajadores, jóvenes, el arriendo del local, que quede claro, si yo vendía pan, el horno, el precio que he pagado por esa maquinaria, el alquiler del local para poder vender y el pago que yo le estoy haciendo a mis trabajadores. Hay días en que mi producción aumenta, pero más gasto. Significa, jóvenes, que aún así el costo unitario permanece. Pero ¿qué pasaría, jóvenes, si el precio, por ejemplo, el precio de los insumos aumenta? Si el precio de los insumos aumenta, por ejemplo, si antes el saco de harina me costaba 20 soles, hoy en día producto de esta pandemia se ha puesto a 50. Entonces, me he visto obligado, jóvenes, a aumentar el precio del pan. O, por ejemplo, si yo tengo un restaurante y me doy cuenta, jóvenes, y si yo tengo un restaurante y me doy cuenta que el precio, jóvenes, el precio de los productos ha aumentado el precio de los productos, el precio de los insumos para poder vender, por ejemplo, mi menú, jóvenes, o para poder ofrecer en mi restaurante los platos típicos, jóvenes, entonces me he visto en la obligación de aumentar el precio de mi producto que ofrezco. Por ejemplo, antiguamente el menú costaba 6 soles. Hoy en día el menú está a 8, en otros lugares está a 9, por ejemplo. Y depende del lugar, jóvenes. Depende del Profesor, lugar donde te encuentras. Dime. la alumna Asunción quiere entrar, dice Ya, que pero la ya deje. falta poco tiempo ya. Ya no puede. Es que primero habían dicho que no iba a haber. Ya no importa. Ya a ver, chicos. A ver, yo les había mencionado, ya no hay problema, Pierrón. A ver, no nos olvidemos, jóvenes. También tenemos dentro de los elementos, de las clases de costo, tenemos jóvenes según el periodo de tiempo. Hay jóvenes, hay a corto plazo y hay a largo plazo. ¿Qué significa el corto plazo? Por ejemplo, jóvenes, el costo, jóvenes, el costo significa el plazo mayormente que yo tengo el gasto que yo tengo que invertir en el periodo antes de un año. Por ejemplo, si yo soy agricultor, y jóvenes cultivo, por ejemplo, cultivo este maíz, lo que yo invierto antes de un año, jóvenes, recupero mi dinero. Y me doy cuenta que si me ha generado ganancia. Por ejemplo. Cuando hablábamos de costo a largo plazo, chicos, es lo que yo estoy invirtiendo cuando supera más de un año, cuando más de un año mi producto, voy a obtener la ganancia en mis productos. Lo que yo estoy invirtiendo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, me dedico a la fabricación, a ver, por ejemplo, de libros. Los libros, jóvenes, los ofrezco, fabrico libros, he fabricado 500 libros y cada libro me costó 10 soles. Y estoy que lo vendo a 15 soles. Pero jóvenes, en el periodo de un año no logré vender todos los libros.
sino que a los 2 años me di cuenta que tuve las ganancias. Y ahí me di cuenta, jóvenes, que eso significa otro de los tipos, de las clases de costo, chicos, es según el periodo de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que tener, jóvenes? Los elementos que tenemos que tener en cuenta para los costos. Como empresario, tengo que tener en cuenta lo siguiente. La materia prima. ¿Qué significa, chicos? Los recursos. Por ejemplo, si yo voy a fabricar, por ejemplo, mascarilla, jóvenes, tengo que tener en cuenta la tela. El precio de la tela, jóvenes. Tengo que tener en cuenta también, jóvenes, dentro de las materias primas tengo que tener en cuenta la mano de obra. Significa cuánto voy a pagarle a mis trabajadores, chicos. Aquellos que dominan aquellos que son expertos en costura, jóvenes. Pero que también tengo que tener en cuenta dentro de esto, jóvenes, jóvenes, la maquinaria. La maquinaria que yo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, que tengo que tener, jóvenes, las herramientas necesarias para poder fabricar un producto. Dentro de la mano de obra, materias primas y mano de obra, jóvenes, son los costos generales de fabricación. Todos los gastos que yo estoy generando en la fabricación de un producto. ¿Recuerdan ustedes, chicos, el costo fijo, el costo variable y el costo unitario? Eso es igual que decir materia prima, mano de obra y costos generales. ¿Por qué materia prima? Chicos, el precio que yo voy a invertir en los insumos. La mano de obra también está dentro de ahí, jóvenes. El costo general, jóvenes, es el costo total mayormente. ¿Cuánto yo he invertido para fabricar un producto? La suma de las materias primas y la mano de obra constituyen el costo primo. Entonces, la combinación de ambas, jóvenes, constituyen el costo de inversión. A ver, ¿por qué significa costo de inversión o es igual que decir costo total, jóvenes? Porque yo lo que tengo que ver es todo esto para poder yo ofrecer mi producto en el mercado. Ahora sí, si tratamos, jóvenes, de ver otro de los elementos o factores de la producción, jóvenes, es, de igual manera, por ejemplo, chicos, los costos según la imputación de los factores. ¿Qué significa? Costos directos y costos indirectos. Hasta aquí, jóvenes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Porque quiero hacer una pregunta antes de que se termine la hora, jóvenes. A ver, Oyola. Oyola. Oyola, ¿estás ahí, por favor? A ver, chicos. ¿Qué significa? Les hago una pregunta. Sí, ¿Qué profe. significa costo marginal? ¿Qué significa el costo marginal, jóvenes? El costo marginal, jóvenes, es igual que decir el costo unitario. El costo marginal significa lo siguiente. Ante el aumento en el costo total, significa que se produce, el costo marginal es el aumento en el costo total que se produce por cada unidad nueva producida. Si yo fabrico más, significa que aumente el costo de producción. Si yo, por ejemplo, vendo, por ejemplo, en estos momentos estoy vendiendo humas. Si yo, chicos, si yo gasto más, en mi costo total es invertido más dinero, significa que aumenta la producción, aumenta más, jóvenes, mi producción. Eso significa el costo marginal es, jóvenes, el precio por cada unidad, por cada nueva unidad producida. ¿Qué significa esto? Que es el aumento en el costo total. ¿Y qué significa el costo variable? ¿Alguien me puede explicar qué significa el costo variable? Jóvenes. A ver. El costo variable, jóvenes, era lo siguiente. Hey, costo variables, chicos, significa mayormente, si yo invierto más, jóvenes, si yo invierto más en los insumos, significa que va a aumentar mi producción, chicos. Es el aumento que mayormente que incurre un empresario por los factores variables y varían en el nivel de producción. El costo variable significa, en otras palabras, jóvenes, es el precio, lo que yo estoy invirtiendo en los insumos.
en la mano de obra, en la maquinaria, chicos, y mayormente en la, o por qué no decirlo, en la tecnología. Y cuando hablábamos de costos fijos, chicos, ¿qué significa costos fijos? ¿Qué significa costo fijo? El costo fijo, jóvenes, es lo que yo normalmente tengo que pagar. Por ejemplo, para el alquiler de un local. Así me vaya bien o mal,